Si estoy ya en línea con el doctor Jorge Barbará, amigo de esta mesa y siempre lo molesto para pedirle opiniones de la política y de los políticos. Jorge, un abrazo, ¿cómo estás? Gracias, igualmente. Muchas gracias por la invitación, Rubén. Jorge, leyendo los diarios, uno ve que hay una cantidad de heridas que todos los días recibe la política, de mano de los políticos, diría yo, lo cual hace que pareciera que la política está en un patíbulo hoy. ¿Cómo ves ese tema? Mira, para hacer una apreciación de lo que es la política, digamos dos palabras acerca de lo que debería ser. Vale decir, eh, eh, tenemos que recordar que quien ejerce el poder político y tiene el atributo de la coacción física, en eso consiste en última instancia el poder político, es superior a quienes obedecen. Esa superioridad, en épocas de la monarquía absoluta, se suponía que era de origen divino, pero la superioridad del monarca absoluto, era paradójicamente la que podía suponer la unidad del pueblo, aun cuando estuviera formado por varios pueblos. Esa era la monarquía absoluta. Absoluta significa absuelta, absuelta de la ley. El monarca tenía origen divino y por lo tanto era superior por Dios, vale decir, por la voluntad de Dios. La democracia es distinta. La democracia supone que quien gobierna, quien ejerce el poder, depende de la elección del pueblo. Esto es, son los dirigentes los que crean a un órgano superior. Y eso desde el punto de vista psicológico es complejo, porque la democracia, el Estado de Derecho democrático, es conscientemente complejo. Siempre la autoridad, quien es superior, se supone que es preexistente al que obedece. Pero en el caso de la democracia es como si los hijos crearan al padre. Vale decir, somos permanentemente nosotros, por la idea de la soberanía del pueblo, quienes transfieren permanentemente nuestra voluntad y el poder a otro que es superior y que nos gobierna. Ahora, eso se hace en base a una condición. La condición es que el gobernante o los gobernantes sean los mejores, que dicten las mejores leyes. Y para ello se necesita necesariamente resolver el magno problema de la educación. En otras palabras, para que sea superior es necesario que sean los mejores y que tengan una educación, pero además que se suponga que va a proteger al pueblo en base a los principios que la educación informa. En otras palabras, se supone que quienes gobiernan porque el pueblo consiente en los principios morales que encarnan los gobernantes. Este marco referencial nos pone a nosotros, blanco sobre negro, sobre la pregunta que vos haces. ¿En qué estamos en la política? ¿En qué estamos en la política con Alberto Fernández? Un hombre que no hace nada más que desmentir sus propios dichos. Un hombre que además ha mentido, y ha mentido en una cuestión tan sensible como la diferencia entre la vida y la muerte, atento al esquema de la pandemia. Por lo tanto, este caso de digamos, de lo que puede ser el fundamento de digamos, de la obediencia en el sentido de consentir a un superior moral, no se da en absoluto. Pero supongamos que, vale decir, en otras palabras, sintetizo esto, no hay un fundamento moral por el cual quienes somos dirigidos podamos confiar en él y su voluntad de poder está vaciada. Vos me podés decir, bueno, mirá, esta es una mirada un poco naif, un poco, digamos, inocente, pensar que tiene que encarnarlos
los principios morales. Sin embargo, es así porque vos, tu convicción íntima, lo haces conforme a la moral, no al miedo que tiene la ley. Y por último, te tendría que decir lo siguiente, aún si jugamos a Maquiavelo, también ha sido inútil para comportarse de manera maquiavélica. ¿No has leído, por ejemplo, el capítulo 7 de Maquiavelo, del Príncipe, en la cual el príncipe le dice cuáles son las pautas para cuando ha sido expuesto, ha sido ungido por otro, ¿cierto? Cuando han sido ungidos por otro, Maquiavelo tiene como ejemplo a César Borgia. Y César Borgia es quien da los pasos, no precisamente de carácter moral, sino archiva la moralidad. Y se encuentra con dos problemas. Uno, el problema que en el lugar donde va a gobernar la Romaña se encuentra infectado de delincuentes y lo que hoy serían terroristas. Bueno, designa a Ramiro Dorgo, un hombre cruel pero enérgico, así dice Maquiavelo, y a través de excesos instala la paz en la Romaña. Y a los grandes, a aquellos de quienes dependen, aquellos a quienes él debe el favor de estar ahí, independientemente del Papa, los otros grandes, los invita a un banquete y los mata a todos. En otras palabras, es exactamente contrario a lo que es el principio moral. Pero es que Alberto Fernández ni es consecuente con los principios morales, conforme dijimos antes, ni tampoco tiene agallas para proceder como un hombre que tiene que configurar poder y deshacerse de aquellos que lo han mandado. Entonces, si vos me preguntás a mí, la mirada que tengo es esa, y la mirada que tengo de la oposición no es mucho mejor cuando se están sacando los unos contra los otros los ojos, mientras tanto hablan de un acuerdo nacional para la paz. Esa es la mirada que tengo. Sí, sí, está muy claro, Jorge. Volviendo a la actualidad otra vez, me gustaría a ver si podemos analizar un poquito la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en el sentido de que escucho algunas versiones que dicen Cristina ahora está dispuesta a bancarlo con todo porque hay que llegar firmes a las elecciones y obtener la mayor cantidad de votos. Junto a Cristina se alineó más a la Cámpora, al Instituto Patria, qué sé yo. Están todos ahí respaldándolo a Fernández. Pero después ahí se dividen las aguas, porque algunos dicen, después no va a haber temblorreal, no va a haber nada. Y sale una mujer como Elisa Carrió, que hoy pesa en la opinión pública, y dice, el plan de Cristina es terminar, llegar a las elecciones de noviembre y después echarlo a Alberto Fernández y hacerse cargo del poder. ¿Cuál es tu visión de todo este tema que yo te estoy planteando? Yo personalmente creo que a Cristina no le conviene asumir todo el poder, porque todo el poder, en el caso de Cristina, va a ser muy poco, no es todo el poder. En este momento Cristina está muy desgastada, de manera que aún cuando tuviera un núcleo duro, el núcleo duro del 30% del electorado, no se supone que quienes han conformado la coalición, me refiero a Massa y otros tantos, no son precisamente confiables. En otras palabras, no creo que Cristina esté interesada en gobernar y sobre todo con las características que tiene el escenario actual. Mejor tenerlo a Alberto hasta que se aquieten las aguas. Una vez que se aquieten las aguas, si tienen una elección más o menos correcta, etcétera, etcétera, estará en condiciones de presionar aún más para lograr su objetivo, que es la cabeza de la justicia. Ese es el meollo de la cuestión. Ella se cansó de decir cuando era presidenta que el partido judicial era un cuarto partido.
Pues bien, ella quiere eliminarlo. Lo que sí está claro, que es una mujer que tiene una admirable voluntad de poder, cosa que Alberto, en fin, es la antítesis. De manera que precisamente porque tiene voluntad de poder y pisa la política y además, aun cuando no lo haya leído, procede como Maquiavelo, es una mujer astuta, de manera que no creo que ella se haga cargo de una situación de conflictividad extrema, sabiendo que el apoyo que tiene es mínimo. De manera que, y Está además la bien. propia representación, vale decir, todo el mundo está en la calle, todo el mundo está en la calle, de manera que es un tembladero la Argentina. No creo, con ese análisis no creo que ella esté interesada, salvo después y que se aquieten las aguas y particularmente que se arregle con el fondo. Está bien, muy claro. Jorge, última pregunta, porque me avisan de que se nos termina el bloque. El lunes pasado apareció con Joaquín Morales Solá Macri. Lo vi muy solvente, muy exuberante, hablando con mucha convicción. La pregunta que te hago es, Macri, en este momento, a Juntos por el Cambio, ¿suma o resta? La mirada que yo tengo es que resta. Lo mejor que pudo haber hecho es haberse recluido y quedar como una víctima del sistema, de la, digamos, de la oposición a ello, del oficialismo. En este momento, a ver, está muy fresca la ineptitud que tuvo para gobernar. Entonces, elegir entre uno que es malo y otro que es peor, no sé cuál de los dos tenés que elegir. Entonces, por lo menos, cállese, váyase, haga un lapso, un paréntesis de silencio y luego comenzar a hablar y dar paso, sobre todo como consejero y no como un actor dirimente. Menos, a ver, para ser siempre el Macri que ha sido. Irse, por ejemplo, en situaciones críticas del país, irse 2 o 3 veces a Europa. Entonces, sigue siendo el mismo hombre que no pulsa el sentimiento de la gente. En otras palabras, creo que resta y no suma. Está bien. Muchas gracias, Jorge. Te mando un gran abrazo y va a ser hasta el próximo encuentro que va a ser muy, muy rápido, seguramente.